Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24, dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Inclinen su rostro y acompáñenme a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias quiero darte esta mañana nuevamente por la bendición, la oportunidad que tú nos brindas, Padre, de poder juntos oír tu palabra. Yo te quiero rogar esta mañana que seas tú hablándonos por medio de ella, que sea tu Espíritu Santo dándonos claridad, Dios mío, de lo que tú quieres mostrarnos por medio de tu palabra. Te ruego humildemente como predicador que tú guíes mi vida y que aquello que salga de mis labios sea lo que verdaderamente tu palabra dice, Señor. Quita toda aquella cosa que no proviene de tu palabra y permite, Señor, una persona pecadora como yo, permite que mis labios, Señor, pronuncien tu verdad y que sea tú, Espíritu Santo, clavando y grabando esa palabra de verdad en el corazón de cada uno de aquellos que estamos esta mañana reunidos, Señor. Habla a pesar de mis debilidades, habla tú, Señor. Sé tú glorificado por medio de la predicación de tu palabra y bendice nuestras vidas, Señor. Gracias porque en tu buena voluntad dispusiste hablarnos y darnos a conocer el misterio de tu voluntad por medio de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada padre de este mundo desea lo mejor para sus hijos. Todos aquellos que somos padres tenemos eso claro. Padre quiere lo mejor para sus hijos y sobre todo aquellos que somos, yéndolo más al lado del hombre, del padre. Siempre nosotros queremos que nuestros hijos nos imiten de alguna manera. Aquellos que tienen hijos pequeños y les gusta el fútbol, quieren que sus hijos jueguen al fútbol. Hay algunos que le compran camisetas, chuteadores y cosas por el estilo para que los hijos sean y de alguna manera mantengan el ánimo o el deseo que ellos tienen también. O incluso, como al padre le gusta un equipo de fútbol determinado, le compra la camiseta al hijo de ese equipo de fútbol que le gusta a él. Y puede que probablemente cuando el niño crezca se cambie de equipo. Es una probabilidad que existe. Pero sin embargo, cada uno de aquellos que somos padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Eso es algo que es claro. Queremos que nuestros hijos aprendan de nosotros, pero que aprendan lo bueno y que desechen lo malo. Eso es el deseo de nosotros. Y se cuenta dentro de la historia que William Carey, quien es conocido como el padre de las misiones modernas, uno de los paladines de la traducción de la Biblia y sobre todo en India, cuando referente al momento en el cual él supo que su hijo iba a ser predicador del Evangelio, dijo lo siguiente: mi hijo Félix respondió al llamado de predicar el Evangelio. Eso obviamente manifestaba gran gozo en la vida de William Carey, un hombre que amaba al Señor y que deseaba fervientemente que su hijo siguiera sus pasos y predicara la palabra de Dios. Años más tarde, cuando el mismo William Carey supo que su hijo, Félix, había aceptado el cargo de embajador de Gran Bretaña, dijo lo siguiente: Félix se empequeñeció hasta volverse un embajador. Curioso porque normalmente, dentro de la perspectiva de nuestros tiempos, uno desea que a su hijo le vaya bien y un cargo como un embajador es un cargo que tiene bastante honor, es bien mirado, bien visto. Sin embargo, para este hombre que deseaba lo mejor para su hijo, para William Carey, haber aceptado el cargo de embajador y haber dejado el rol de predicador del Evangelio consistía o significaba empequeñecerse. De la misma manera, nosotros vemos en esta pequeña sección que hemos leído de 5 pasajes, 5 versículos, que Pablo está enviando a la iglesia de Filipos a su hijo amado en la fe. No un hijo
de su propia sangre, sino más bien a aquel que él se había esforzado, había dedicado de su tiempo para discipularlo y para también prepararlo para la obra del ministerio, y este era la persona de Timoteo. Siempre un padre quiere dejar un legado en sus hijos y siempre quiere que sus hijos copien e imiten lo mejor de sus padres. Yo recuerdo cuando era pequeño, una de las imágenes más vívidas que tengo, mis padres eran cristianos. Tuve la bendición de nacer en un hogar donde mis padres creían en el Señor. Y recuerdo vívidamente el momento cuando en alguna oportunidad entraba a la pieza de mis padres y encontraba a mi papá de rodillas orando, por ejemplo. O bien cuando era siendo pequeño me mandaba a buscar la Biblia. Pablo, tráeme la Biblia. Entonces, para mí, el tema de la oración y el tema de la lectura o el estudio de la escritura no fue algo que aprendí en la iglesia o aprendí en un instituto teológico, fue algo que aprendí de mi padre. Entonces, es así como vemos la importancia y la trascendencia de dar ejemplo, porque por medio del ejemplo es que nosotros marcamos de alguna manera la vida de nuestros hijos, aquellos que somos padres. Y en particular aquí, Pablo nos va a estar hablando de su hijo espiritual, de Timoteo. Vamos a ver más básicamente qué es lo que Pablo está diciendo acá, recordando previamente el contexto en el cual esto está inmerso. Pablo ya había hablado de la importancia del servicio que el creyente debe tener. Recuerdan que él se da como ejemplo. Él dice que él se gozaba, incluso, en el capítulo 1 lo podemos ver, del hecho de estar preso, porque estar preso significaba que el evangelio era predicado y crecía más la gente que era alcanzada por el reino de los cielos. A él no le importaba su sufrimiento. A él no le importaba estar en la cárcel pasando incomodidades. A él lo que le importaba era que el evangelio del reino estaba siendo predicado. Después, él, de haberse dado como ejemplo, un capítulo más adelante, lo vimos hace un par de semanas atrás, cita otro ejemplo, y el más grande de todos los ejemplos, el ejemplo del Señor Jesucristo, hablando sobre el despojo y la humildad que él tuvo. Él da como ejemplo al Señor Jesús. Pero entendiendo el contexto en el cual estaba la iglesia de Filipos, una iglesia buena, una iglesia que amaba al apóstol Pablo, pero una iglesia que de alguna manera estaba pasando también por periodos de división. Más adelante vamos a ver el caso de dos hermanas que se encontraban en conflicto, Evodia y Sinti, que estaban en conflicto. Y él, el apóstol Pablo, le ruega a las hermanas que tengan un mismo sentir. Porque uno de los problemas que tenía esta iglesia en Filipos era precisamente el hecho de la división. Por eso es que él dio su ejemplo como un ejemplo de sacrificio, de servicio y de dejar de ver lo suyo propio. Dio el ejemplo máximo del Señor Jesucristo. Pero ahora, en esta pequeña sección del final del capítulo 2, va a hablar de dos ejemplos más. El primero es el ejemplo de Timoteo, la humildad de Timoteo, el corazón de Timoteo. Y después, Dios mediante, la otra semana vamos a estar hablando del otro ejemplo que también da el apóstol Pablo aquí, el ejemplo de un siervo que era conocido por los hermanos de Filipo, puesto que era de la misma iglesia, el ejemplo o el caso de Epafrodito. Muy bien, acompáñenme al versículo 19 entonces. Vamos a ver cómo Pablo introduce esta pequeña sección o este pequeño paréntesis que no se escapa del verdadero propósito del escrito de Pablo. Algunos les daba la impresión de que de alguna manera se alejaba del propósito, pero vamos a ver conforme a lo que este texto nos muestra que no es así. Él está hablando de lo mismo, simplemente está utilizando como referencia a Timoteo para hablar del ejemplo que deben tener los hermanos de servicio y de entrega al otro. Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Lo primero que vemos acá es que Pablo tiene un deseo, el deseo de su corazón es enviar a Timoteo. Pero hay algo que reconoce previamente a eso y es la soberanía de Dios. Él no dice yo les voy a enviar a Timoteo, así que prepárense. Él dice primeramente, espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo. Porque Pablo entendía que él no era el dueño de su vida ni el dueño de la vida de Timoteo. Es Dios el dueño de todos y de cada uno de nosotros. Por tanto, él esperaba y su confianza estaba en que la voluntad del Señor iba a permitir que finalmente Timoteo pudiese ir a
Filipos a servir a la iglesia. Entonces eso es lo que está diciendo acá. Lo primero, como parte, él reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano. Por tanto, él espera que la buena voluntad del Señor le permita enviar a Timoteo. Lo segundo que vemos acá es este personaje. Él envía a Timoteo. Para la iglesia era alguien conocido. En Hechos capítulo 16, que es la sección del libro de los Hechos donde se relata el momento en el cual la iglesia en Macedonia, en Filipos, en Tesalónica y en Berea es fundada, habla de que Timoteo, junto con otros hermanos, acompañaban también a Pablo. Por tanto, Timoteo era conocido para los filipenses. Pero es probable que para algunos de los que están acá quizás no sea conocido y ustedes se pueden preguntar, ¿quién rayos es Timoteo? Vamos a ver un poquito quién era Timoteo para que nos contextualicemos de mejor manera. En Hechos capítulo 16, versículo al 1 al 2, anótenlo, después lo pueden revisar en detalle, se habla referente a este personaje, a Timoteo. Se dice que era un creyente de Listra probablemente, hijo de una mujer judía y de un padre griego, y que acompañó a Pablo en sus viajes, ¿ya? A partir de ese capítulo del capítulo 16 del libro de los Hechos, aparece ahí que Timoteo aparece en la vida de Pablo y le acompaña posteriormente en su obra misionera. Recordemos que un poquito antes había ocurrido el cisma entre Pablo y Bernabé. Ellos se habían separado, producto de otro colaborador que era Marcos. Marcos no quería partir de nuevo. Entonces Pablo dice, no, este no me sirve para el ministerio, por tanto, dejémoslo. Ahí se genera una gresca entre Pablo y Bernabé, producto de que Marcos era sobrino de Bernabé, y deciden separarse finalmente. Y es ahí donde Pablo comienza un proceso de reclutamiento de nuevos colaboradores, y es ahí donde llega Timoteo, un hombre fiel que vamos a verlo a partir de lo mismo que Pablo nos muestra en este pasaje referente a su vida, cómo era este hermano Timoteo. Ahora bien, fíjense que Pablo menciona a Timoteo en 6 de sus 13 epístolas. ¿Ya? Perdón, 12 epístolas. Y en 2 cartas de todas sus epístolas fueron escritas a Timoteo. Por tanto, era alguien trascendental para la vida de Pablo. Era un hombre que había sido enviado, según lo que el Nuevo Testamento nos muestra, había sido enviado a la iglesia de Tesalónica, había sido enviado a la iglesia de Corinto, y también, como lo vemos acá, iba a ser enviado a la iglesia de Filipos. Era un hombre conocido y mano derecha, por así decirlo, del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué razón nosotros nos podríamos preguntar cuál era el motivo por el cual Pablo quería enviar a Timoteo? Y vemos que el mismo pasaje nos va a mostrar las 4 razones por las cuales Pablo va a enviar a Timoteo. La primera razón, o la razón número 1, es que Timoteo tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo. Tenía el mismo corazón. Fíjense en el versículo 20. Parte la primera sección diciendo, referente a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Fíjense ahí. Pablo, la primera razón por la cual va a enviar a Timoteo es porque no había nadie más que tuviera el mismo ánimo que Pablo. Cuando hablamos del mismo ánimo, entendiendo un poquito el significado de la expresión griega, es importante notar que se está refiriendo a tener el mismo alma, el mismo pensamiento, el mismo sentir. A eso es lo que se está refiriendo. Timoteo, a diferencia de otras personas, e incluso a diferencia de todas las personas, puesto que Pablo está diciendo, pues a ninguno tengo, o sea, aparte de Timoteo, ninguno de los otros colaboradores, y eso es curioso, ninguno de los otros colaboradores de Pablo tenía ese mismo sentir, ese mismo ánimo que tenía él. ¿Ya? Por tanto, esa es la primera característica que vemos acá que poseía Timoteo, producto del cual Pablo comisiona a este hermano para enviarlo a la iglesia de Filipos. Lo primero entonces es que él tenía un mismo sentir con Pablo. ¿Por qué? Porque lo que Pablo de alguna manera está mostrando o quiere decirle a la iglesia es que ellos también sean del mismo sentir. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto también? En la misma epístola de Pablo a los Filipenses, un poquito más arribita, en el capítulo 2, versículo 2, Pablo insta a la iglesia y les dice esto: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo le está pidiendo eso a la iglesia. Que entre ellos tengan un mismo sentir, que tengan un mismo corazón, que tengan un mismo amor y que sean unánimes.
Por eso es que le envía a alguien que tenía esas características con él. Alguien que tenía el mismo amor que Pablo, alguien que tenía el mismo corazón, que sentía la misma cosa que Pablo, él lo envía. Esa es la razón la primera razón por la cual él quiere enviar a Timoteo. La unanimidad es una característica de la iglesia de Cristo. Tener el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo deseo, el mismo anhelo. Todos hemos sido llamados a lo mismo y es para la gloria de Dios. Dios nos salvó para la gloria de su nombre. Cada uno de nosotros tiene un rol distinto o una labor distinta, tiene dones distintos, capacidades distintas que Dios ha dado para el servicio de la iglesia. Pero a la larga, todos y cada uno de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos el mismo propósito, que es glorificar a Dios. Por tanto, debemos tener el mismo sentir siempre. Y ese sentir que, de alguna manera, en el versículo 5 del capítulo 2, el apóstol Pablo le pide a los hermanos que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por tanto, esa es la primera característica que había en la persona de Timoteo. Un hombre que tenía el mismo sentir, el mismo corazón y en unanimidad con el apóstol Pablo. A pesar de que eran personas distintas, él no tenía miedo de enviar a Timoteo pensando que iba a hacer algo contrario a lo que él hubiese hecho. Es increíble notar eso. Fue tanta la influencia que Pablo tuvo en la vida de Timoteo que de ninguna manera Pablo dudó en lo que Timoteo podía dar. Incluso lo que nos muestra en su primera y segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos habla de la confianza y de alguna manera el depósito que hace referente al ministerio en la vida de Timoteo. De alguna forma, Timoteo iba a ser quien iba a seguir el legado de Pablo en la iglesia. Entonces, por eso es que es tan importante este legado que el apóstol dejó en él y que manifiesta en esta pequeña sección. No había nadie como Timoteo. Hermanos míos, eso también aplicado en nuestros tiempos, a la iglesia del día de hoy, tiene que llamarnos la atención. Porque si en ese tiempo no había nadie como Timoteo, es muy probable que en nuestros tiempos, en esta iglesia local y en la iglesia universal, no hayan muchos Timoteos. Pablo está llamando la atención aquí también. La buena noticia para la iglesia de Filipos era que él iba a enviar al mejor hombre que tenía, que era Timoteo. La mala noticia es que era el único. Entonces, eso tiene que también darnos a entender a nosotros la necesidad y la urgencia que existe en el reino de los cielos de que hayan hombres y mujeres fieles al llamado de Dios. Hermanos míos, debemos tener unanimidad entre nosotros. Debemos tener el mismo corazón que existió en el apóstol Pablo para servir y sacrificarse por la obra, a sacrificarse y entregarse a lo sumo por el Señor Jesús. ¿Cuántas veces no fue latigado el apóstol Pablo por el Evangelio? ¿Cuál era su respuesta a eso? Gozo. Ese corazón es necesario en la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente, en aquel tiempo, Timoteo era uno de los únicos que tenía verdaderamente ese corazón. Y el día de hoy, a la luz de la verdad, podríamos decir que es mucho menos. Por tanto, hermanos míos, este es el primer llamado que hace Dios a nuestras vidas. Humillémonos delante del Señor y verdaderamente pongámonos a disposición de Él, de lo que Él quiera, de lo que Él desea. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir de servicio, de entregarnos por Él y de entregarnos por el otro. Eso era lo primero que Pablo resalta referente a la vida de Timoteo. Por eso debemos preguntarnos precisamente eso. ¿Tenemos el mismo sentir de humildad y servicio a los demás que tiene Timoteo? Comparémonos con él, ya que Pablo está sacando a la luz la vida y el carácter de este hermano. En segundo lugar, la segunda característica que el mismo pasaje nos muestra que tenía Timoteo es la que aparece en el versículo 20, en la segunda mitad. Y habla de lo siguiente. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. En primer lugar, ¿cierto? Vimos que
tenía el mismo ánimo que Pablo. Esa era la primera característica de Timoteo. Pero la segunda característica que nos muestra acá es que este hermano tenía un interés sincero por los otros. ¿Se dan cuenta? O sea, eso no era algo común incluso en la iglesia apostólica. No había gente que se interesase mucho por el otro. Por eso es que constantemente en las Escrituras vemos este llamado que el Espíritu Santo está haciendo a que nos interesemos por el otro. Y Timoteo tenía esta característica. Él sinceramente se interesaba por los hermanos. Tenía un interés genuino. Normalmente esto se traduce como sinceramente. Lo que se traduce como sinceramente nos habla de una nobleza de corazón. Se dice entonces acá que Timoteo, era el único que con una nobleza de corazón genuina se interesaba por los hermanos de Filipos. Entonces esto nos muestra otra característica. La primera era el mismo sentir, ¿cierto? El mismo ánimo, un ánimo pronto para el servicio a la iglesia, y por acá, por el otro lado, tenemos este interés genuino que existía en Timoteo por los hermanos, que evidentemente, como lo hemos visto, era copia y réplica del interés que Pablo mismo tenía por las iglesias. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, vemos cómo es que Pablo se preocupaba por las iglesias. 2 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Timoteo se preocupaba por la iglesia porque había visto que su maestro, Pablo, su padre espiritual Pablo, tenía preocupación constante por las iglesias. Él simplemente, lo que hacía Timoteo era imitar a Pablo. Eso es lo que hacía. Por tanto, ahora viene la aplicación para nuestras vidas. Preguntémonos a nosotros, ¿tenemos una preocupación genuina por nuestros hermanos? ¿Tenemos eso o no tenemos eso? En la vida de Timoteo, las características que el apóstol está mostrando referente a Timoteo, vemos acá que podemos hacer de alguna forma un checklist para nuestras propias vidas y cada una del área de nuestras vidas. La tercera característica que nos muestra este pasaje aparece en el versículo 21. Y es que Timoteo no buscaba los intereses propios, sino más bien el interés de Cristo. Fíjense lo que dice acá, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo había tenido muchos colaboradores, pero aquí está dejando en evidencia a muchos de ellos de que no buscaban en realidad la gloria de Cristo, sino más bien su beneficio. Timoteo era distinto en ese sentido, porque él era como Pablo. Él buscaba la gloria de Dios, buscaba servir, buscaba el beneficio de la persona que tenía a su lado. Mateo 6:33, un pasaje muy conocido. El Señor Jesús dice a sus discípulos: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Timoteo era un hombre que buscaba el reino de Dios, que buscaba y anhelaba agradar a Dios por sobre sus deseos personales. Él se postergaba a sí mismo, ya lo vimos, por amor a la iglesia, con un amor sincero, un amor genuino, pero a la vez también él postergaba su vida por amor a Cristo y a la voluntad de Dios. De igual manera, Pablo dice a los colosenses en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, dice esto que es también muy conocido por nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Timoteo tenía sus ojos puestos en las cosas de arriba. Primero, tenía un ánimo pronto, el mismo sentir, el mismo corazón de Pablo. En segundo lugar, él buscaba, sinceramente se preocupaba por sus hermanos. Y en tercer lugar, ¿qué era acá? Él buscaba la gloria de Dios y no su propio beneficio. Son características que aquí el apóstol Pablo nos está hablando referente a este personaje llamado Timoteo. La cuarta característica es que
este hombre a que le estaba enviando tenía un carácter probado, es decir, era conocido por todos conforme a los méritos que él tenía. Versículo 22, acompáñeme. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La iglesia de Filipos ya conocía los méritos que Timoteo tenía. E incluso, referente a méritos, esa palabra comúnmente se empleaba en el griego para referirse a la prueba que se le hacía a los metales y a las monedas, para ver la calidad que tenían. Evidentemente, para probar la calidad de un metal había que ejercer mucha presión, mucha fuerza y bastante temperatura y cosas por el estilo. Por tanto, de alguna manera eso nos habla de los méritos que él tenía. Esos méritos él había sido probado y públicamente había probado su fe. Los hermanos de Filipos conocían eso. Conocían los méritos que él tenía y de cómo él, fíjense acá, cómo había servido junto a Pablo como un hijo a un padre. Es decir, de alguna manera lo que Pablo nos está diciendo acá es que lo que Timoteo hacía era la imitación de lo que Timoteo había aprendido de su maestro Pablo. Así de sencillo. Hermano mío, cuando el discipulado consiste en ayudar a otros a crecer en el reino de Dios y en el conocimiento de Dios. Eso implica el discipulado. Eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo y también con las demás iglesias. Pero eso implica plasmar un molde, plasmar un modelo. Lo he dicho antes. La manera en la cual Jesús discipuló a sus discípulos, valga la redundancia, fue estando con ellos, respondiendo sus preguntas en la vida cotidiana, plasmando y calcando, por así decirlo, su persona en la persona de sus discípulos. Ese es el modelo del discipulado. Por eso es que la iglesia siempre necesita referentes. Siempre necesita referentes. Por eso es que mencionamos al apóstol Pablo, obviamente al Señor Jesucristo, y también el mismo apóstol Pablo aquí está utilizando esa figura para hablar de Timoteo, posteriormente va a hablar de Epafrodito, de referentes para que ellos supieran que la vida del discipulado es de esa forma, es la imitación. El discipulado es imitación de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Por tanto, él le enseña a Timoteo con confianza porque Timoteo le va a imitar a él. Esa es la idea de esto. Esa es la idea. Por eso es que la gente de Filipos ya conocía los méritos que él tenía. Públicamente ya habían visto cómo este hombre, Timoteo, había servido a Pablo junto con Pablo, como un hijo a un padre. Esta relación que Pablo tenía con Timoteo era como la maestro-discípulo, padre e hijo. Es la misma que básicamente vemos en el Antiguo Testamento cuando hablamos de Moisés. Moisés tuvo una relación padre-hijo con Josué. ¿Quién siguió el legado de Moisés? Josué. Lo mismo vemos también en el caso de Elías y Eliseo. Elías, ¿cierto? Se le avisa de que va pronto a retirarse de la escena y Dios lo manda a llamar a otro profeta para que siguiera su legado, y ese era Eliseo. También lo vemos en el Nuevo Testamento, en el caso de Pedro, que llama su hijo a Marcos. Marcos de alguna manera fue el hijo espiritual de Pedro. De la misma manera Timoteo es hijo espiritual de Pablo. Y entiéndase esto de hijo espiritual en el contexto que aquí se habla, no un concepto de autoridad, porque lamentablemente también se da eso de un aprovechamiento de la gente por el hecho de haberle predicado, de haberle enseñado, y eso verdaderamente no es lo que el texto nos está mostrando acá. Fíjense en lo que dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, fíjense, ha servido conmigo en el Evangelio. No dice me ha servido a mí. Timoteo no había servido a Pablo. Timoteo había servido junto con Pablo. Por tanto, esta idea de padre a hijo o de padre espiritual, de mentor, de discipulador, tiene la idea de ayudar a alguien a conocer más a Dios, pero trabajando a la par con esa persona, no por sobre esa persona. Entonces, eso es importante que lo notemos porque el mismo texto nos está mostrando eso. Ahora, quien tiene un mismo sentir
quien se preocupa de manera sincera por los otros, quien busca las cosas de Dios antes que las suyas y tiene un carácter probado, muestra que es un verdadero discípulo de el Señor Jesucristo. En el caso aquí eventual se está reflotando la idea o se está resaltando la figura de Timoteo. Ahora, es importante notar una cosa también. Pablo está poniendo a Timoteo como ejemplo y está resaltando la figura de él. A veces eso no es algo que es muy común en la iglesia. No es algo que sea común. A veces como que de alguna manera, para no fomentar el orgullo de las personas, como que no se le celebra o no se le reconoce públicamente. Pero aquí Pablo no tenía temor de eso y es curioso. Entendiendo también quién era Pablo. Pablo no iba a dar loas a Timoteo simplemente por ser alguien que le caía bien. Pablo era alguien exigente en lo que requería las demandas del ministerio. Recordemos, ya lo mencionamos, él echó a Marcos porque no era lo suficientemente aperrado para el ministerio. Por tanto, él siendo una persona tan celosa de esto, él demuestra, expone y pone como ejemplo a Timoteo. Hermano mío, las cosas buenas hay que decirlas. Hay que decirlas. Porque por medio de eso también se da ejemplo. Se da ejemplo. Obviamente nunca es bueno ser autorreferente, por cierto. Pero es bueno sí resaltar las cualidades que Dios ha puesto en los demás hermanos. Eso nunca debe pasar de lado, nunca debe pasarse por alto, ¿ya? Es necesario resaltar lo bueno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay hermanos que tienen una capacidad para servir increíble, increíble. Y eso también es necesario exponerlo, decir, hermano mío, el hermano tanto, Dios ha puesto, no es que él sea así, es que Dios ha puesto en él ese don de servicio, ese don de entrega. De la misma manera, aquellos que tienen otro tipo de dones o capacidades que Dios ha dado. Por tanto, no debemos tener temor en ese sentido a reconocer lo que Dios ha puesto en los otros. Debemos reconocerlo. Ahora bien, hemos visto esto, hemos visto la forma en que Pablo le está dando la buena noticia a los hermanos de Filipos que le va a enviar a su mejor hombre, a su hijo espiritual, a su hijo espiritual. Pero veamos aquí que él, de alguna manera, les está diciendo que en un futuro les va a enviar a Timoteo. Él no le va a enviar a Timoteo en ese momento. Él los va a enviar después. Recordemos el texto, lo que decía. Fíjense en el versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré a vosotros. Él le está diciendo, hermanos míos, espero en el Señor enviaros a Timoteo pronto, pero ese pronto está limitado a cómo le va a Pablo. ¿Por qué? Porque una persona tan fiel como era Timoteo, era difícil desprenderse de una persona como él. Pablo reconocía la necesidad que tenían los hermanos de Filipos de que Timoteo fuese allá en intercambio, por así decirlo, de su persona mientras. Él reconocía eso. Pero también Timoteo era tan bueno, tan noble y tan como Cristo, que él decía, ya, se lo voy a enviar, pero tranquilo, porque a mí me es útil aquí todavía. Porque era un apoyo para Pablo. La iglesia de Cristo, hermanos míos, necesita Timoteos. Necesita gente que esté comprometida con el Señor. Gente que priorice a los demás por sobre su persona. Gente que busque las cosas de arriba, que tenga su mirada puesta en el cielo, en el Padre, en la voluntad de Dios y no en lo suyo propio. Personas que sean probadas, personas que sea su testimonio sea público y expuesto y sirva de ejemplo a los demás. Se buscan Timoteos, hermanos. Ahora bien, el llamado evidentemente no es a resaltar la figura de Timoteo, sino más bien utilizarlo como ejemplo del carácter del siervo de Dios.
Muchas veces nosotros como creyentes esperamos que los pastores o los predicadores famosos tengan este perfil. Pero, hermano mío, déjame decirte que, y lo hemos visto en función a los mismos pasajes que hemos tomado de apoyo, cada una de las cosas que Timoteo era lo que Pablo también demandaba de cada uno de los hermanos de las iglesias. Por tanto, cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, estamos llamados a esto. Esto no es algo para algunos. Esto es algo que es para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Por tanto, hermanos míos, entendamos esto siempre. La vida del cristiano es una vida de imitación. Pablo decía, 1 Corintios 11:1, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Timoteo era importante, era útil, sí, lo era. Pablo fue importante, útil, por cierto que lo fue. Pero cada uno de ellos no hacía otra cosa que imitar al Dios hecho hombre, al único perfecto, al fiel y verdadero, aquel que nunca pecó. Si alguien se entregó por completo, fue Cristo Jesús. Timoteo, Pablo son referentes más cercanos a nosotros. Pero el estándar no es Timoteo, hermano mío. El estándar no es Pablo. Cada uno de ellos era como Cristo Jesús era. El llamado para nosotros es ser como Cristo, porque fue Él quien, siendo en forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló más y más, tomando la cruz. Ese es el ejemplo máximo. Eso es lo que tú ni yo podemos hacer. Y hermano mío, eso que hizo Jesucristo, lo hizo con un propósito específico, darle la gloria a Dios. Y tú y yo tenemos el mismo llamado. Por tanto, seamos imitadores de Cristo. Andemos a semejanza de Él. Que Él sea nuestro estándar y que nuestra vida gire en torno a nuestro Señor. Fue Él quien se entregó por nosotros. Si tú estás aquí esta mañana y estas cosas que he planteado, que he mostrado por medio de la vida de Timoteo, te parecen cosas utópicas, cosas que no se pueden cumplir, déjame contarte que es verdad. No se pueden cumplir. Solamente alguien que ha nacido de nuevo puede cumplir con estas cosas. Por medio de la obra del Espíritu Santo que empieza a trabajar en su vida. Por eso es que necesitamos desesperadamente a Cristo Jesús. Si tú dices, lo que está hablando el caballero verdaderamente es algo utópico, déjame decirte que hay alguien que sí cumplió con cada una de esas cosas y sí fue nuestro Señor Jesucristo. El varón perfecto, el único merecedor de gloria y honor. Por medio de esa obra maravillosa de Cristo Jesús es que nosotros podemos tener confianza de salvación. Por medio de la obra de Cristo, de su entrega, de su abnegación, por medio de del entregarse desinteresadamente, por medio de mostrar una vida perfecta a los demás, por medio de tener el mismo corazón, la misma unanimidad con el Padre. Por medio de cada una de esas cosas es que Él fue la ofrenda acepta delante del Padre y por medio de la cual tú y yo podemos acercarnos el día de hoy a Dios al Padre. Todo es por Cristo y solo por Cristo. Y nunca olvidemos eso. Por tanto, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, regocijémonos una vez más en su cruz, en su obra, en su salvación. Y por otro lado, ocupémonos y dispongamos nuestros corazones para ser como nuestro Señor Jesús. Él hace la obra en nosotros, pero nosotros debemos disponernos a hacerla, a ser imitadores de Él. A ser como Pablo, a ser como Timoteo, pero más aún a ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es, y solo Él, el único que vino a entregarse por amor al Padre
y por compasión y misericordia al hombre pecador que eres tú, que soy yo. Oremos al Señor.